¿Qué tal? Hoy vamos a desarmar una auténtica maravilla de la ingeniería biológica, el cinturón pelviano. Y no es solo un montón de huesos. Es, de hecho, el punto de conexión crítico donde absolutamente toda la potencia de un animal se transfiere al resto de su cuerpo. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Hay que plantearlo como un problema de ingeniería, uno fundamental. ¿Cómo es que un animal logra transferir esa fuerza masiva de sus patas traseras a su cuerpo sin que todo se rompa? Es una pregunta fascinante, de verdad. Y justo esa es la pregunta central. Si imaginamos que las patas traseras son como un motor V8 súper potente y la columna vertebral es el chasis del coche, bueno, ¿dónde está la transmisión? ¿Cómo se acoplan estas dos piezas para generar un movimiento que sea eficiente y sobre todo poderoso? La respuesta, fíjense, empieza al notar una diferencia clave. A diferencia de las patas delanteras, que están unidas al cuerpo por una especie de arnés de músculos para absorber impactos y dar flexibilidad, las patas traseras tienen una conexión que no tiene nada que ver. Es una unión de hueso con hueso, directa y súper rígida, diseñada para una sola cosa: transferir potencia pura, sin que se pierda nada en el camino. Y esa unión tan directa nos lleva al primer componente de esta maravilla arquitectónica, la articulación sacroiliaca. Hay que imaginársela como la piedra angular de un arco de piedra. Es la pieza que soporta y distribuye toda la carga, la que lo mantiene todo en su sitio. Ahora, aquí en esta imagen se ve perfectamente. Esta es la conexión en detalle. Es la unión directa entre la pelvis, que es parte de las extremidades, y la columna vertebral. Fíjense bien, no hay músculos en medio, nada que amortigüe. Es hueso contra hueso, hecho para la máxima transferencia de fuerza. Técnicamente, esta es la articulación sacroiliaca. Es el punto principal por donde pasa toda la fuerza de las patas hacia el tranco. O sea, cada salto, cada galope, cada paso que da el animal, toda esa energía de propulsión pasa justo por este punto. Y esto nos lleva al punto más importante. Esta articulación hace un sacrificio enorme. Sacrifica casi por completo la movilidad a cambio de una firmeza brutal. En los animales jóvenes es una unión fibrosa, pero con el tiempo, ¡pum!, se fusiona, se convierte en una sola pieza de hueso. El objetivo es claro: estabilidad por encima de todo. Pero claro, la articulación sacroiliaca no está sola en esto. Ahora vamos a ver cómo se construye el resto de la estructura, los cimientos y lo que serían los cables de acero que refuerzan todo el sistema. Por la parte de abajo, las dos mitades de la pelvis se unen en algo que llamamos la sínfisis pélvica. Y esta unión también cambia con la edad. En los cachorras es cartílago flexible para permitir que crezcan, pero en los adultos se convierte en hueso sólido. Todo se fusiona en un anillo pélvico increíblemente fuerte y rígido. Y para que todo esto no se desarme con la presión tan tremenda de la carrera o el salto, existen unos ligamentos potentísimos. Son como los cables de un puente colgante, que refuercen esa unión clave y crean un marco de soporte que aguanta lo que sea. Pero, por supuesto, la naturaleza no tiene un diseño único para todos. Esta arquitectura básica se modifica, se adapta al estilo de vida y al peso de cada animal. Es un diseño a la medida. Y esta tabla lo muestra perfecto. A ver, comparemos. En un carnívoro, como un gato, la articulación sacroiliaca tiene un poquito más de flexibilidad. ¿Para qué? Pues para permitir esos saltos explosivos. En cambio, en un caballo o una vaca, la prioridad es soportar un peso gigantesco, así que la movilidad es prácticamente nula. Y no solo eso, hasta los ligamentos son diferentes. En un perro es una banda estrecha, como un cordón, pero en un caballo es una lámina ancha y súper fuerte. Bien, ahora vamos a lo que pasa cuando esta estructura que parece tan perfecta se daña, o, curiosamente, cuando necesita adaptarse y ceder un poco. Porque a pesar de ser tan robusta, esta zona no es invulnerable. Para nada. Los golpes, los accidentes y algunas enfermedades pueden poner en jaque su integridad, y las consecuencias para el animal son serias. La lesión por trauma más común es la luxación sacroiliaca. Esto pasa mucho en perros y gatos, sobre todo después de un atropello. Básicamente, la conexión clave se rompe y el ilion se desliza hacia adelante. La solución, casi siempre, es cirugía: volver a unir los huesos con tornillos para devolverle la estabilidad a la pelvis. Pero, y aquí viene un giro de tuerca muy interesante, a veces la capacidad de esta estructura para volverse flexible es, en sí misma, una característica de diseño, y una muy importante. El mejor ejemplo, sin duda, es el parto. Antes de parir, el cuerpo libera una hormona que se llama relaxina. Y lo que hace esta hormona es increíble. Hace que esos ligamentos de acero y esa sínfisis fusionada se ablanden, se relajen, se estiren. De repente, la estructura rígida se vuelve flexible, pero solo temporalmente, para que el canal de parto se pueda expandir.
Y este proceso es tan predecible que se usa en la práctica veterinaria. Miren esta gráfica, por ejemplo. Muestra el porcentaje de vacas con los ligamentos pélvicos relajados en las horas antes del parto. Se ve clarísimo cómo el número sube y sube conforme se acerca el momento. Es un indicador tan bueno que ayuda a saber que el nacimiento ya es inminente. Y por otro lado, en los atletas, como los caballos de deporte, hasta una pequeña inflamación en esta articulación tan estable puede ser la causa oculta de un bajo rendimiento. Si el caballo siente dolor ahí, no puede empujar con toda la potencia de sus cuartos traseros, simplemente pierde impulso. Y para cerrar esta parte, un dato que es una verdadera genialidad. Los cirujanos veterinarios pueden literalmente manipular el crecimiento de esta estructura. En cachorros con displasia de cadera, hay un procedimiento que detiene el crecimiento de la sínfisis púbica. ¿Y qué logran con eso? Hacen que la pelvis crezca de una forma distinta, de una manera que mejora cómo funciona la cadera. Es un uso de la anatomía increíblemente ingenioso. Entonces, al final de todo esto, la pelvis es muchísimo más que un simple conjunto de huesos. Es un plano arquitectónico que nos cuenta cómo se mueve un animal, qué fuerza soporta, su estilo de vida e incluso su historia reproductiva. Es una estructura que puede ser tan rígida como una roca y, cuando se necesita, tan flexible como el agua.